En el video de hoy nos enfocaremos en la pregunta ¿cómo se genera el rayo en las partículas del aire? Es por esto que abordaremos el tema de la bobina de Tesla. Los participantes Johan Cárdenas, Camilo Ayala, Karen Torres y quien les habla, Najat Morales, empezaremos con una breve introducción en teoría. Es importante saber qué es la bobina de Tesla. Recordemos que es un transformador resonante para generar altos voltajes de corriente alterna que sean capaces de generar descargas mediante el cargue de partículas del aire similares a rayos, los cuales han de transportar energía de manera inalámbrica. ¿Cómo se compone una bobina de Tesla? Esta se compone de diferentes puntos, como podemos observar. Primero encontramos una fuente de alimentación, la cual proporciona energía eléctrica al sistema. Por consiguiente, encontramos el transformador de alta tensión, el cual eleva el voltaje de la fuente de alimentación a niveles más altos. Tercero, el condensador o capacitor primario almacena la energía eléctrica. Cuarto, encontramos la bobina primaria, un enrollado de pocas vueltas de alambre grueso. Quinto, un interruptor de chispa spark gap, dispositivo que permite la descarga controlada del condensador. Sexto, bobina secundaria, un enrollado de muchas vueltas de alambre fino. Y séptimo, una terminal de salida toroide, punto desde donde se emiten las descargas eléctricas. Bueno, es importante tener en cuenta los siguientes puntos. La terminal de salida de la bobina de Tesla. La terminal de salida de una bobina de Tesla es la parte donde se genera un alto voltaje de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que permite la formación de descargas eléctricas visibles como chispas y arcos eléctricos. Recordemos que esto da una función de la terminal, las funciones de la terminal de salida. De esta podemos hablar de tres. Lo primero, que genera y emite descargas eléctricas, es decir, que el alto voltaje ioniza el aire, permitiendo la formación de arcos eléctricos. Por consiguiente, distribuye el campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? La forma de la terminal influye en la distribución del campo eléctrico y en la facilidad con la que se generan las chispas. Y por último, tenemos que minimiza pérdidas de energía. O sea que un diseño adecuado reduce descargas no deseadas y mejora la eficiencia. Bueno, tenemos una carga puntual. ¿A qué se puede referir? Esto se puede referir, sea una partícula cargada en el campo eléctrico generado por la bobina. Segundo, un objeto pequeño y conductor que actúa como un punto de acumulación de carga. Tercero, el efecto de una pequeña región de alta concentración de carga en la terminal de alto voltaje de la bobina. Bueno, nos hacemos una pregunta bastante interesante, que esto requiere una explicación en lo que aplicaremos más adelante para las fórmulas y ejercicios sobre el problema y la pregunta planteada. ¿Cómo afecta una carga puntual al funcionamiento de la bobina? Primero, vemos la generación de descargas. Si una carga puntual, como una aguja metálica, se coloca en la terminal de alto voltaje, nos puede facilitar la ionización del aire y generar descargas de corona o chispas. Segundo, la distribución del campo eléctrico. Una carga puntual puede alterar el campo eléctrico localmente, afectando la forma y dirección de las descargas. Tercero, tendremos la pérdida de energía. Si la carga puntual permite descargas constantes, puede aumentar las pérdidas de energía en el sistema. Estos fueron uno de los ítems importantes a tener en cuenta según la pregunta. Y a continuación hablaremos sobre el campo electromagnético y su enlace con la carga electrostática. Como ya se había hablado anteriormente, lo primero que debemos hacer es conocer cómo funciona una bobina de Tesla. Este es un circuito resonante que, mediante un arreglo de cables enrollados, genera un mayor voltaje al inicial y un campo electromagnético oscilante, haciendo que esta carga del campo electromagnético viaje desde la parte inferior a la parte superior, donde se encuentra algo conocido como la bobina secundaria. Pero, ¿qué sucede? Este campo oscilante en el tiempo se mueve a una velocidad y tiene una distancia establecida, estos dos dependiendo de la carga que se genera. A baja medida puede encender pequeñas bombillas y luces LED, pero cuando la carga va aumentando, hace que las partículas de gas
se exciten y circulen más rápido, siendo este gas normalmente el aire, el cual rodea la bobina. La carga debe ser muy grande en la terminal para que el campo oscilante se friccione con las partículas de aire y comience a llevarse los electrones de estas partículas, haciendo que se conviertan en iones, rompiendo su rigidez dieléctrica y generando rayos alrededor de la bobina. Una vez esta chispa se extingue, este campo se disipa por unos instantes. Como consecuencia de aquello, los destellos de luz no son estables y comienzan a generarse de manera discontinua alrededor. Estos mismos necesitan unos pequeños instantes para que se vuelvan a cargar. Y hablando sobre la rigidez eléctrica, vamos a hablar sobre cuál es el valor mínimo para que el aire se ionice. Primeramente, debemos saber que el aire está compuesto mayormente por nitrógeno y oxígeno, los cuales son dos elementos malos en la conducción eléctrica, por lo cual actúan normalmente como aislantes del voltaje. Pero llegando a un punto han de perder esa capacidad de aislar la electricidad, por lo cual se le conoce como rigidez dieléctrica, siendo este para el aire un valor de 3 megavoltios sobre metro. Pero hay que tener en cuenta de que no siempre es el mismo valor. Estos dependen de factores externos como pueden ser la presión externa, la humedad y además de factores internos como lo han de ser la frecuencia del aire. Esto hace que sea un poco más variable la rigidez dieléctrica del aire, pero casi siempre manteniéndose en un estándar. Una vez se rompe esta rigidez dieléctrica, se forman las descargas que se ven como rayos. ¿Qué es la ruptura dieléctrica? La ruptura dieléctrica es el fenómeno en el cual un material aislante pierde su capacidad de resistir el paso de la corriente eléctrica y se convierte en conductor. Esto ocurre cuando la diferencia de potencial aplicada supera la rigidez dieléctrica del material, provocando una descarga súbita. Un claro ejemplo de esto es un ejemplo natural que tenemos, que es el del rayo. Cuando la diferencia de potencial entre las nubes y la Tierra es demasiado alta, el aire, que normalmente es el aislante, sufre una ruptura dieléctrica y se genera una descarga en forma de rayo. Este fenómeno puede causar daños en equipos eléctricos y electrónicos, por lo que es crucial seleccionar materiales con una rigidez dieléctrica adecuada y evitar sobrecargas en el voltaje. Otros factores como lo son impurezas, humedad y temperatura pueden influir en la aparición de una ruptura dieléctrica. Un ejemplo que tenemos de esto es la falla en un cable de alta tensión, que este cable está cubierto con un material aislante, como lo puede ser el polietileno o la cerámica. Son materiales diseñados para soportar altos voltajes sin permitir el paso de corriente eléctrica. Sin embargo, con el paso del tiempo, este aislante puede degradarse debido a factores como lo son los que mencioné anteriormente, la humedad, las impurezas o contaminantes, que aquí podemos incluir las sales que pueden alterar la rigidez dieléctrica del material o las partículas de polvo, y el aumento de voltaje. Cuando el voltaje en el cable supera la rigidez dieléctrica del aislante, este no puede contener el campo eléctrico, lo que provoca que se genere una descarga eléctrica repentina. Esto se manifiesta como un chispazo o un arco eléctrico que atraviesa el aislante y genera un cortocircuito. Ahora vamos con los fundamentos físicos aplicados a la creación del rayo. Iniciamos con la ley de Faraday. La ley de inducción de Faraday establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una corriente eléctrica. En nuestro ejemplo, que es la bobina de Tesla, la corriente alterna de alta frecuencia genera un campo magnético oscilante en el circuito primario. Este induce un alto voltaje en el circuito secundario, creando el efecto de sobrecarga necesario para la ionización del aire y la generación de las chispas eléctricas.
Segundo, tenemos la resonancia electromagnética. En nuestro ejemplo de la bobina de Tesla opera en un estado de resonancia. ¿Qué significa esto? Que en el circuito primario y el circuito secundario están sintonizados en la misma frecuencia natural. Cuando se logra esta resonancia, la transferencia de energía entre los devanados se maximiza, alcanzando voltajes extremadamente altos que pueden superar el millón de voltios. Este fenómeno amplifica la energía de la chispa y permite la creación de las descargas que podemos ver visualmente. Efecto corona es el tercero. Cuando el voltaje en un conductor alcanza el nivel crítico, el aire circundante en este se ioniza y comienza a conducir electricidad en forma de una descarga luminosa conocida como efecto corona. En la bobina de Tesla, este efecto es visible en las puntas de los electrodos, donde se forman pequeños destellos o filamentos de plasma antes de que se genere la descarga principal. Y el último son las descargas de alta frecuencia. En la bobina de Tesla genera electricidad en el rango de radiofrecuencia. Esto permite que las descargas de alto voltaje se propaguen por el aire sin causar daños significativos al contacto humano. Y estas descargas de alta frecuencia excitan el aire y producen los efectos visuales de los rayos artificiales que podemos ver. Ahora que ya estamos un poco más empapados del tema y de cómo se da la ionización del aire y esta ilusión de rayos saliendo de la bobina, vamos a entrar ahora en lo que es sus fórmulas físicas y sus cálculos para que justamente la bobina pueda dar el voltaje necesario para que se ionice este aire húmedo. Bien, como primera fórmula tenemos el campo mínimo de carga, que está expresado con la fórmula E igual a V sobre D, donde V es la tensión y esta está dado por la unidad de voltios y D es la distancia entre electrodos, que su unidad son los metros. Como segunda fórmula tenemos lo que es el campo eléctrico y esta está dada de la siguiente forma. B es igual a mu sub 0 por N por I sobre 2 por pi por R, donde B va a ser la intensidad del campo magnético, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, que esta es una constante y está dada por 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amperio. Después tenemos N, que N es el número de vueltas que tiene la bobina, I, que es la corriente, y R, que es el radio. Ahora, para poder entender un poco mejor de estas fórmulas y su funcionamiento dentro del sistema de la bobina, vamos a verlo en un ejemplo que realizamos con mis compañeros. Bien, en esta primera parte de nuestro ejemplo vamos a ver lo que es el voltaje necesario, que es la primera fórmula que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, para este vamos a utilizar un campo eléctrico de 30 kilovatios sobre centímetro y D será 5 centímetros. En este caso vamos a despejar el voltaje. Entonces, en este caso, nuestro voltaje quedaría despejado como E por D. Es decir, V sería igual a los 30 kilovatios sobre centímetro por 5 centímetros. Y en este caso, nuestro voltaje sería 150 kilovatios. Bien, teniendo presente esta información, vamos a abordar la siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos que para una bobina de Tesla con estos parámetros presentados en pantalla, pues podemos presentar el cálculo del campo magnético desde el centro de la bobina, que este es el que genera esta carga o esta descarga para poder ionizar el aire. Bien, tenemos presente el número de vueltas.
Aquí es donde va a tomar presencia la segunda fórmula vista anteriormente. Entonces, el número de vueltas será 500. Su corriente será 10 amperios. Y el radio, que como ya sabemos, tiene que estar dado en metros, pues en este caso serán 0,15 metros. Bien, para calcular este campo magnético desde el centro de la bobina, pues vamos a usar la fórmula que ya hemos mencionado. Y simplemente vamos a reemplazar estos datos. Como ya sabemos, esta es una constante que es mu sub 0 y entonces vamos a reemplazar este mu sub 0 en la fórmula. Entonces nos queda 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio por 500, que es el número de vueltas de la bobina, por 10 amperios, que es la corriente, dividido en 2 por pi por el radio, que en este caso son 0,15 metros. Bien, realizamos operación de numerador y denominador. En este caso vamos a tener 2pi por 10 a la menos 3 teslas por metro, porque como ya sabemos, estos amperios y estos amperios se cancelan, sobre 0,3 pi metros. Y realizamos esta división. Nuestro campo magnético va a estar dado en teslas. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro resultado será 6,67 por 10 a la menos 3 teslas. Así como este ejercicio podemos encontrar muchísimos en el campo de la física o en este caso de la ionización del aire. Puesto que nuestras variables como el número de vueltas o la corriente o el radio de la misma podrían variar. Para finalizar, pues queremos tomar en cuenta las conclusiones que nos deja esta práctica o más bien este ejercicio de por nuestros propios méritos encontrar soluciones a problemas que realmente son estructurados, tal vez no de la misma forma en el campo de la física, pero que sí nos dan una idea y nos adentran al tema de lo que es el campo eléctrico y pues todas sus ramas. Bien, como primera conclusión tenemos que resaltar el hecho de que nuestro propósito inicial con la bobina no se dio como nosotros queríamos, puesto que nuestro propósito inicial siempre fue encontrar ese motivo de carga que se hallaba dentro del aire. Pero como sabemos, el aire es un efecto natural y sería muy complicado calcular un valor específico para este. Bien, como segunda conclusión, tenemos en cuenta lo anteriormente dicho, pero ya aplicado a nuestro ejercicio como tal. Y sabemos que esto, calculado de esta manera tan pequeña, porque sabemos que son medidas pequeñas, se pueden ver empleadas en zonas industriales, ya sea como generadores de energía o como elementos de condensación eléctrica, ya un poco más a la fase industrial. Bien, yo creo que la conclusión un poco más arraigada a lo que fueron los cálculos como tal, pues podrían ser más que todo que depende mucho el diámetro o más bien el radio del cuerpo que esté conteniendo esta descarga eléctrica o esta eh, materia eléctrica, si así se pudiese expresar, porque si no fuese lo suficientemente fuerte para contener esta, pues precisamente por eso se generan tantos daños en redes eléctricas o simplemente con un ejemplo muy pequeño en nuestros hogares, a la hora de tal vez hacer conexiones indebidas o proporcionar voltajes más altos a los que pueden recibir nuestros electrodomésticos en el hogar. Pues bien, esta sería nuestra presentación.
Queremos darles muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado muchísimo. Nosotros somos Johan, Camilo, Nahat y quien les habla Dayana. Y que tengan un buen día.